Hola equipo de Investiga Más. Mi nombre es Germán Gómez y soy biólogo molecular por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, en Ciudad de México, y genetista especializado en diagnóstico molecular por la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. Durante mis ratos libres acostumbro ir al cine y tocar la guitarra eléctrica. Una experiencia chusca que tengo ocurrió en 2010, cuando supe que la selección mexicana de fútbol entrenaría en Valle de Bravo como parte de su preparación para el Mundial de Sudáfrica de ese año. Allí estudiaba la preparatoria entonces, por lo que sin dudarlo me imprimí un café falso, me llevé una pequeña libreta con una pluma y junto con mis amigos nos hicimos pasar por reporteros del periódico local. Para nuestra sorpresa funcionó y pudimos tomarnos fotos con los jugadores. Básicamente yo estudio genes y anomalías dentro del ADN humano que causan o predisponen el desarrollo de enfermedades o síndromes. Mi trabajo consiste en identificarlas de forma que el diagnóstico de estas enfermedades sea más completo y facilite la elección de una estrategia para su tratamiento. Dada la complejidad y diversidad de las enfermedades, he tenido la oportunidad de estar en varios equipos de trabajo que estudian enfermedades diferentes. En el caso de este proyecto, trabajé con el equipo de la Unidad de Investigación Biomédica del Hospital de Infectología e Inmunología en el Centro Médico Nacional La Raza, en Ciudad de México. La leucemia es cáncer en la hematopoiesis, es decir, en la producción de células sanguíneas. En México, la leucemia es el tipo de cáncer más frecuente en niños, del que existen varios tipos. Y aunque los cuadros clínicos y estudios médicos sugerían el tipo de leucemia que se presentaba, esta información era a menudo insuficiente para iniciar un tratamiento que no era del todo específico. El rediseño y aplicación de un nuevo tratamiento lleva tiempo que el paciente no dispone. Nuestra investigación buscaba resaltar las diferencias entre estas leucemias con el fin de reducir el tiempo de diagnóstico y mejorar la personalización del tratamiento. Así como nos echamos un clavado al ADN de los pacientes buscando pistas que revelaran el perfil genético de la leucemia, teniendo en mente, claro, que el cáncer es una enfermedad compleja en la que el ambiente, la edad, alimentación y estilo de vida influyen directamente en la expresión de estos genes. Encontramos reportes en la literatura de 4 anomalías cromosómicas que probablemente estaban asociadas al desarrollo de algunos tipos de leucemia pediátrica. ¿Qué mejor lugar para buscar pistas que en la estructura de los cromosomas? Así que decidimos buscar allí. Formamos un equipo con pediatras y enfermeros, quienes tomaban muestras de sangre y médula ósea de los pacientes pediátricos y nos las enviaban para extraer y analizar su ADN. Si encontrábamos anomalías, las anotábamos en el expediente interno del laboratorio y los reportábamos de vuelta a pediatría. De esta forma, el médico sabía las características de la leucemia que atendía y diseñaba el tratamiento más conveniente desde el principio. Luego de un tiempo, construimos una base de datos sólida que nos mostró la frecuencia de estas anomalías en los casos de leucemia pediátrica en México. Diría que técnicas básicas de biología molecular para aislar el ADN y analizarlo, y mucho ingenio. Los científicos que hacemos investigación nos convertimos en una especie de detectives que buscan pistas para ayudar a resolver un problema empleando instrumentos, claro. Además de la leucemia, hay un montón de enfermedades que estudiar y comprender aún. Actualmente se está buscando hacer lo mismo con otras enfermedades complejas como la obesidad, Alzheimer o hipertensión. El conocimiento más profundo, en este caso molecular, de las enfermedades, revela detalles importantes que podemos analizar para detectarlas con más tiempo de antelación y mejorar considerablemente los tratamientos, tiempos de respuesta y, por supuesto, la calidad de vida del paciente. Sí, la primera es una invitación a ayudar a combatir esta enfermedad. En México, la Fundación Comparte Vida busca continuamente potenciales donadores jóvenes de médula ósea y células de cordón umbilical en el caso de mujeres embarazadas para pacientes con leucemia. La Fundación realiza estudios inmunogenéticos de compatibilidad y los registra en una base de datos de donadores y pacientes. Cuando encuentra una similitud, arregla la cita médica para llevar a cabo la intervención.
Es una estupenda oportunidad para poner un granito de arena y ayudar a quien lo necesita. La segunda, para la gente interesada en saber más sobre enfermedades con un componente genético, actualmente estoy lanzando un blog de divulgación científica especializado en genética humana. A través de historias comparto el conocimiento de los científicos y la estrategia que emplean para entender y tratar estas enfermedades. Con suerte, ganará lectores frecuentes y, por qué no, motivará a jóvenes investigadores a interesarse en la biología molecular y en la genética de las enfermedades humanas.